Bienvenidos nuevamente a FitVoice. En este video continuamos con esta historia y su desarrollo. Acompáñame en esta parte de la historia. La leyenda del maestro de escuela de Harry Potter capítulo 171 al 180 capítulo 171 sin perturbaciones. Ludo Bagman notificó a los 4 guerreros y les dijo que la tercera tarea se llevaría a cabo en la noche del 24 de junio. De igual forma, conocerán el contenido específico del proyecto con un mes de anticipación. Las puntuaciones finales de los 2 primeros eventos determinan el tiempo para ingresar a la competencia. Para el tercer evento, por cada punto de ventaja, puedes ingresar a la competencia 2 minutos antes. Es decir, en comparación con el segundo clasificado, Víctor Krum, Jon Hart, que tiene 33 puntos de ventaja, puede entrar al laberinto, el contenido real del tercer proyecto, 1 hora y 6 minutos antes. Y comparado con Harry Potter, tendrá una ventaja de 1 hora y 14 minutos. El profesor Flitwick le devolvió a Jon el huevo de serpiente de ceniza de fuego que había sacado del lago. Había vuelto a su estado original, pero su color se había vuelto negro y gris. Parece que aún le queda algo de energía, dijo la profesora de encantos. Puedes conservarlo como recuerdo. Está bien, gracias, profesor. Jon lo tomó rápidamente. Esta puntuación no es justa en absoluto. El profesor Karkaroff todavía estaba librando su lucha final por Krum, pero ya nadie le prestó atención y el segundo proyecto terminó por completo. Madame Pomfrey comenzó a escoltar a los campeones y rehenes de regreso al castillo. Debes ponerte ropa seca inmediatamente, continuó ella, entonces será mejor que vengas a buscarme un remedio refrescante para el resfriado. Después de completarse el segundo proyecto, muchas personas en el castillo prestaron atención a lo que sucedía bajo el agua. No solo estudiantes, sino también retratos, estatuas y fantasmas. Varios rehenes finalmente dijeron la verdad en la oficina de la profesora McGonagall. Dumbledore usó magia para hipnotizarlos y primero les aseguró que no corrían ningún peligro y que despertarían tan pronto como salieran del agua. Astoria se convirtió en objeto de burla por parte de muchas chicas de Slytherin porque se había convertido en la amada de Jon. Ahora era demasiado tímida para saludar a Jon en público. También están Hermione Granger y Q-san. Se dice que el temperamento de Hermione se ha vuelto bastante malo recientemente, y Q rara vez ha aparecido en público excepto durante clases. La situación de Jon Hart tampoco es optimista. Jon sintió que ahora estaba completamente inquieto. No importaba en qué parte del castillo aparecía, siempre había espectadores curiosos que aparecían y trataban de acercarse a él. Sí, era bastante popular en el castillo después de liderar por un margen tan grande, casi todos los estudiantes de Hogwarts confiaban en que ganaría el campeonato. Al principio, algunos Gryffindor se mostraron ligeramente hostiles hacia él, pero eso disminuyó después de unos días. Todo esto fue gracias a Harry Potter, quien dedicó su mayor esfuerzo a persuadir a sus amigos. A excepción de unos pocos chicos Weasley, el resto de los Gryffindors al menos saludaban a Jon cuando lo veían. Y el aspecto de Igor Karkaroff iba empeorando día a día. Algunos dijeron que vio a Karkaroff a menudo abusar verbalmente de los estudiantes de Durmstrang, excepto Krum. Mucha gente piensa que el resultado del segundo evento fue un golpe demasiado duro para Karkaroff, porque el pastor alemán Strong básicamente había perdido la clasificación para competir por el campeonato. Pero Jon sabía que la verdadera razón que hacía enfadar tanto a Karkaroff era que la marca de la magia oscura en su brazo se estaba volviendo cada vez más clara. Había visto a Karkaroff deambulando por el sótano y la entrada del castillo más de una vez. Obviamente quería encontrar a Snape, quien compartía el mismo dolor que él, para discutir qué hacer. Desafortunadamente, el profesor Snape ya había abrazado sus grandes piernas hacía más de 10 años, por lo que naturalmente no le prestaría mucha atención. Karkaroff, quien traicionó a Voldemort y a un gran número de mortífagos, definitivamente será puesto en la lista de asesinatos una vez que Voldemort regrese. Es evidente que cada día está más asustado. El primer domingo después del segundo proyecto. A las 6:55 de la tarde, Jon llegó al 8º piso a tiempo, listo para ir a la oficina de Dumbledore. Jon. Tan pronto como pisé el pasillo del 8º piso, escuché una voz entusiasta que venía de la sala común de Gryffindor. Esta situación es bastante común en estos días, pero esta vez se trataba de un conocido, por lo que Jon tuvo que parar. Buenas noches, Natalie.
Es muy duro verte ahora. La niña corrió emocionada. Vi tu actuación en el segundo proyecto, fue realmente. Lo siento, explicó Jon, pero tengo que ir a la oficina de Dumbledore ahora. Está bien. La sonrisa de Natalie se detuvo de repente y susurró. Simplemente haz lo tuyo. Jon asintió y caminó hacia el feo monstruo de piedra en la puerta de la oficina del profesor Dumbledore. Al mismo tiempo, vio con el rabillo del ojo que la niña lo seguía en silencio. Jon la ignoró y unos minutos después llegó frente al feo monstruo de piedra. El monstruo de piedra yacía en el camino, su largo cuerpo bloqueaba todo el camino y roncaba por la boca. Oiga señor Piedra. Jon palmeó suavemente la espalda del monstruo de piedra y preguntó en voz baja. ¿Cuál es la contraseña? El monstruo de piedra continuó roncando y durmiendo profundamente. Jon miró a su alrededor e intentó rodearlo, pero esta vez, el monstruo de piedra bloqueó accidentalmente todo el camino y no pudo evitarlo. Miré mi reloj. Ya eran las 6:58. Ya iba a llegar tarde. Al mismo tiempo oyó unas risitas que venían detrás de él. Natalie frunció los labios y se rió de él en voz baja en un rincón. Jon se decidió, agarró la espalda del monstruo de piedra y lo levantó. No le costó mucho esfuerzo subirse al monstruo de piedra. Luego saltó al otro lado del pasillo. ¿Cómo puede haber tal guardia? Jon se quejó impotente. Abrió la puerta trasera y subió las escaleras traseras. Es tan simple. Esta vez fue el turno de la pequeña niña de quedarse atónita. Natalie miró la espalda de Jon que desaparecía y se acercó con curiosidad. Los ronquidos del monstruo de piedra eran muy fuertes. Natalie agarró las crestas de la espalda del monstruo de piedra e intentó subirse encima de él como lo había hecho Jon antes. De repente, sintió una fuerza poderosa que la empujaba hacia atrás. Cayó al suelo y miró al enorme monstruo que estaba frente a ella. El feo monstruo de piedra, toda su pereza anterior desapareció. ¿Contraseña? Preguntó fríamente. Natalie estaba tan asustada que se quedó sin palabras. Oficina del director. Nadie puede molestar. Con un rugido, Natalie se asustó y huyó de allí a toda prisa. Capítulo 172. Pájaro estúpido. Jon todavía no sabe qué pasó con el monstruo de piedra. Subió la escalera mecánica con cierta inquietud. Aunque el profesor Dumbledore no lo culpó por su comportamiento en el lago Oxmead en ese momento, no podía garantizar si Dumbledore ajustaría cuentas con él esta noche. Empujó con cuidado la puerta del despacho oval y el parloteo en el interior le hizo sentir un hormigueo en el cuero cabelludo. ¿No está aquí el profesor Dumbledore? Jon preguntó, metiendo rápidamente la cabeza. Oh, el campeón de nuestro torneo de los 3 magos está aquí. La característica voz burlona del director Phineas Black resonó desde la pared cubierta de retratos de directores. ¿Campeón? Jon empujó la puerta y respondió rápidamente. Todavía no, director Black. Hay un último proyecto. Más de 30 puntos de ventaja sobre el segundo clasificado. Phineas Black seguía parloteando. Si no puedes ganar el campeonato, me cortaré la cabeza y dejaré que Foster la use como cuafle. Mientras hablaba, Phineas Black pareció darse cuenta de que algo andaba mal en lo que decía. No, si no puedes ganar el campeonato, no vengas a verme. Para ser honesto, Phineas. El director Dexter Foster miró atentamente la cabeza de Phineas Black. Tu cabeza no es lo suficientemente redonda. Personalmente, creo que no es adecuada para la cuafle. Ya es suficiente, replicó enojado Phineas Black. Jon no tuvo más remedio que girar su mirada hacia el director de Lise Devonte, quien estaba sentado tranquilamente en otro retrato. Hola, director Devonte. ¿No está aquí el profesor Dumbledore? Sí. Dalys Devonte le asintió suavemente. Albus fue a Mogadiscio para asistir a una reunión de magos de alto nivel del Wizengamot. No regresará hasta dentro de al menos 2 días. Parecía que hoy había vuelto a tener las manos vacías y Jon no pudo evitar respirar aliviado. No tienes que preocuparte por el tercer evento. Dalys Devonte pensó que estaba preocupado por el tercer evento, así que lo consoló. El tercer evento del Cáliz de Fuego siempre ha sido fijado. Pon el Cáliz de Fuego en cierta posición, y los guerreros entran al lugar en orden según sus puntuaciones previas, superando obstáculos, y la persona que finalmente obtenga el Cáliz de Fuego será el campeón. Llevas una ventaja enorme, continuó explicando el director Devonte. Para entonces, puede que ya hayas recogido el Cáliz de Fuego antes de que los demás hayan entrado en la arena. Jon asintió. Al ver lo familiar que le parecía el director de Lise Devonte, no pudo evitar preguntar con curiosidad. ¿También has participado en el torneo de los 3 magos? ¿Sí? El director de Rowan rió entre dientes.
En el torneo de los Tres Magos de 1672, fui el campeón de Hogwarts, casi pierdo el trofeo y dejé que lo consiguiera ese apuesto chico de Durmstrang. Por suerte, lo superé en el último momento. Varios directores se acercaron a Jon y le dieron consejos. A juzgar por su apariencia, todos participaron en competiciones o planearon competiciones cuando eran jóvenes. Otros también elogiaron el desempeño de Jon en el segundo proyecto. Por ejemplo, el director Dexter Foster, quien llevó al equipo de Inglaterra a ganar la Copa del Mundo. ¡Qué acción tan valiente! El director Foster le hizo un gesto de aprobación con el pulgar hacia arriba a Jon. Tengo curiosidad por saber por qué te eligieron para Hufflepuff en lugar de Gryffindor. De hecho, hace unos años, el sombrero seleccionador consideró preguntarme si iría a Gryffindor, dijo Jon, mirando el sombrero sucio en el banco de cuerno largo junto a él. Por supuesto, al final elegí Hufflepuff. ¡Qué lástima! El director Foster meneó la cabeza. ¡Qué arrepentimiento! El director de Bonte puso los ojos en blanco y le hizo un gesto con el pulgar hacia arriba. Después de charlar con ellos durante más de 10 minutos, me sentí un poco aburrido mirando a los directores. ¿Qué tal si jugamos al bridge?, sugirió el director Dexter Foster. Agitó su varita y una baraja de cartas de bridge apareció frente a él, y luego varios otros directores se reunieron rápidamente a su alrededor. Ya no ignoraron a Jon. Jon no tuvo más remedio que apartar la mirada de la pared cubierta de retratos de los directores. Empezó a mirar alrededor de la oficina de Dumbledore nuevamente, y los ojos de Jon recorrieron la colección de plata de Dumbledore y el pensadero, y finalmente se movieron hacia el pájaro rojo brillante posado en el estante detrás de la puerta. Phoenix Fawkes miró a Jon con cierta cautela. Hace 2 días, Dumbledore reprendió a este estúpido pájaro. El director Phineas Black saltó a un retrato que estaba a la derecha de Jon y dijo con cierta satisfacción: ¿por qué dejó una marca tan casualmente? Jon asintió y se acercó a Fawkes con cautela. Gracias por tu ayuda la última vez, Fawkes, dijo Jon suavemente. El gran pájaro rojo brillante le dirigió a Jon una mirada descontenta, luego abrió su largo pico, como para provocar a Jon y ordenarle que no se acercara a ella. Sin embargo, Jon estaba preparado y sacó una bolsa de hierbas de su bolsillo. Zorro, mira esto. Jon sacó unas hojas de albahaca. Este tipo de hierba no tiene un valor muy alto en pociones, pero también es muy preciada porque puede emitir una fragancia única e incluso puede usarse como especia. Al mismo tiempo, puede cambiar el sabor de algunas pociones desagradables. Fox no pudo evitar olfatear. Los Fénix son muy exigentes con la comida, por lo que no comen alimentos comunes, pero algunas hierbas preciosas les resultan bastante tentadoras. Jon simplemente colocó una hoja de albahaca en el escritorio de Dumbledore y dio unos pasos hacia atrás. El zorro miró la hoja morada y no pudo evitarlo, voló, recogió la hoja y siguió masticándola en su boca. No te impacientes, aún hay más. Jon sacó otro trozo y lo arrojó. El zorro lo atrapó ágilmente con su largo pico. El zorro tragó hoja tras hoja. Finalmente, ya no pudo soportar la tentación. Fawkes voló directamente hacia Jon y miró la bolsa de hierbas en su mano con una mirada hambrienta en su rostro. Está bien, de nada. Jon dijo en voz alta, y luego abrió por completo toda la bolsa de hierbas. El Fénix ya ha metido la cabeza y está dándose un festín. Jon aprovechó para acariciar suavemente sus alas y ella ya no se resistió. Los directores en el muro miraban con asombro todo lo que tenían delante. Creo, suspiró Phineas Black, este estúpido pájaro no tiene remedio. Capítulo 173 citas. Después de entrar en marzo, el clima se volvió un poco más claro. Pero cada vez que aparecían fuera del castillo, el viento helado todavía hacía que sus caritas les dolieran. El primer sábado de marzo, los estudiantes de tercer año de Hogwarts y superiores tienen otra oportunidad de ir a Hogsmeade. Jon tenía la intención de quedarse en la sala común de Hufflepuff este fin de semana. Pero cuando estaba cenando en el salón el viernes por la mañana, recibió una invitación. El pequeño búho blanco, Joe Green, trajo una carta en la que Astoria lo invitó a reunirse en la casa de té de la señora Puddifoot el sábado. ¿Es esto una cita?, Jon se dijo a sí mismo. Después de mucha deliberación, aún no he respondido. Después de la última clase de transformaciones del viernes por la mañana, Jon fue directamente a la oficina de Dumbledore en el 8º piso. El feo monstruo de piedra yacía allí perezosamente, rascándose. Miró a Jon sorprendido y dijo: ¿No es hoy domingo? ¿Puedo entrar? Jon preguntó con calma. Tengo algo que preguntarle al profesor Dumbledore.
En teoría, no es posible. El monstruo de piedra se levantó, caminó lentamente y de repente parpadeó. Pero si me respondes una pregunta te dejaré entrar. ¿Cuál es el problema? Jon preguntó con curiosidad. ¿Qué te gusta comer en tu vida diaria? El monstruo de piedra se sentó en el suelo y preguntó emocionado. ¿Estás seguro de que quieres que responda a esta pregunta? Jon lo miró con cierta simpatía. El monstruo de piedra asintió obedientemente. Está bien, escucha atentamente. Jon dijo mientras contaba con los dedos. Cordero al vapor, patas de oso al vapor, colas de ciervo al vapor, pato asado, pollo asado, ganso asado, cerdo asado, pato asado, pollo estofado, cerdo estofado. Jon pasó más de 10 minutos enumerando cientos de platos chinos. No sabía cómo traducir algunos platos del chino al inglés, así que simplemente los transliteró. El pobre monstruo de piedra se quedó atónito cuando lo escuchó al principio. Intentó escribir en la pared detrás de él con ambas patas al mismo tiempo, pero en pocos minutos, toda la pared estaba cubierta de escritura. Guisantes guisados, lentejas estofadas, edamame hervido y colinabo encurtido. Jon respiró aliviado. ¿Qué tal? ¿Ya lo recordaste todo? Miró rápidamente al monstruo de piedra y preguntó. Bueno, el monstruo de piedra mostró una sonrisa incómoda en su rostro y dijo vacilante. ¿Puedes decírmelo de nuevo? Te haré una lista la próxima vez. Esto estaba dentro de las expectativas de Jon, dijo casualmente. Genial. El monstruo de piedra sacó la lengua emocionado como un husky. ¿Puedo pasar entonces? Jon dijo. Por supuesto, la contraseña es pila de cucarachas. Oh, un montón de cucarachas. Jon susurró. Al escuchar esta orden, el monstruo de piedra se alejó rápidamente. Jon finalmente pudo entrar. Albus Dumbledore estaba sentado en su escritorio, metiendo en su boca varios objetos parecidos a cucarachas. En teoría esto debería ser una especie de dulce. Miró a Jon, quien irrumpió con cierta sorpresa, y rápidamente bebió un poco de jugo de limón para tragarse la cucaracha que tenía en la boca. Oh, Jon, ¿por qué estás aquí? Profesor Dumbledore, necesito hablar con usted sobre algo. Jon dijo rápidamente. Bueno, adelante. Dumbledore asintió y se metió otra cucaracha en la boca. Alguien me dijo que el profesor Karkaroff ha estado muy mal últimamente, explicó Jon con calma. Quizás sea por el torneo de los 3 magos, como la puntuación de Durmstrang está muy por debajo, les preocupa que el profesor Karkaroff cometa algún error si pierde el control de sus emociones. ¿Algo fuera de lo normal? Dumbledore frunció el ceño. Sí, después de todo, él solía ser un subordinado de ya sabe quién y un mortífago. Jon lo explicó sin dudarlo. Habiendo visto ese recuerdo en el pensadero, no tenía nada que retener al respecto. Es Voldemort, siempre debes usar el nombre correcto para cualquier cosa. Dumbledore dijo casualmente. Pero tus preocupaciones están justificadas. Jon asintió superficialmente. Entonces, ¿te preocupa que alguien pueda intentar atacarte porque tienes una ventaja tan grande en la batalla por el cáliz de fuego? Jon asintió nuevamente. De esto puedes estar tranquilo. Dumbledore de repente dijo con cara seria. Nadie puede lastimar a mis estudiantes bajo mis narices, nadie. Está bien, profesor. Jon se puso de pie. Gracias, no te molestaré más. Bueno, antes de irte, ¿quieres probar este montón de cucarachas? Dumbledore le lanzó una cucaracha a Jon. El último producto de Honeyduques es más realista y sabe mejor que las brochetas de cucarachas anteriores, pero, lamentablemente, se dice que las ventas son peores. Jon miró con cierto disgusto la cucaracha realista que tenía en la mano y meneó rápidamente la cabeza. Olvídalo, cada uno tiene gustos diferentes. Dumbledore meneó la cabeza con cierto pesar. Pero antes de que Jon se fuera, el gran pájaro rojo brillante voló de repente. Picoteó la ropa de Jon, como pidiéndole algunas hierbas comestibles y deliciosas. Jon le sonrió torpemente a Dumbledore. Obviamente, no se atrevió a alimentar a Fawkes delante de Dumbledore. ¿No es eso equivalente a NTR delante de él? Pareces bastante popular entre los pájaros, dijo Dumbledore casualmente, saludando a Fawkes. El Fénix voló de regreso al estante con una mirada triste en su rostro. Bueno, profesor, me despido ahora. Jon huyó rápidamente de la oficina de Dumbledore. Después de salir de la oficina de Dumbledore, Jon regresó a la sala común de Hufflepuff. Hoegrin todavía lo estaba esperando en su dormitorio. Este búho inteligente había sacado hábilmente un trozo de pastel del armario de Jon. Después de comerlo, incluso hizo caca en el bote de basura que está al costado.
Al ver que Jon regresaba, voló rápidamente hacia él e hizo un alegre sonido de arrullo. Te voy a responder. Jon susurró. Escribió: me siento honrado, nos vemos mañana en la nota, y la metió en la caja en la pierna derecha de Joe Green. Vuelve a Astoria. Jon le dio unas palmaditas en la cabeza. De repente, un búho blanco descendió, recogió algo de su bolsillo y luego se fue volando. Jon se quedó atónito por un momento antes de darse cuenta de que era la pila de cucarachas que había sacado de la oficina de Dumbledore. Capítulo 174. Un regalo para Astoria, parte 2. A la mañana siguiente, Jon se vistió y arregló cuidadosamente y apareció en la sala común de Hufflepuff. Como hoy vamos a Hogsmeade, el lugar ya está lleno de gente temprano en la mañana. Sin embargo, incluso los estudiantes de tercer año eran veteranos que habían estado en Hogsmeade una vez, por lo que la atmósfera de la discusión no era tan acalorada como la última vez. Solo los estudiantes de primero y segundo año los miraron con lástima. Tan pronto como Jon entró en la sala común, vio a Zacharias Smith, Ernie Macmillan y Justin Finch Fletchley discutiendo algo, y luego se acercó con expresiones serias. Ernie parecía tener una revista en la mano. Jon, ¿alguna vez Hermione Granger de Gryffindor se te acercó intencionalmente? Zacharias preguntó seriamente. ¿Ah? Jon quedó atónito. Mira bien esto, Jon. Ernie extendió rápidamente el Wizard Weekly que tenía en la mano y señaló el contenido de un artículo. La señorita Granger es una chica de aspecto sencillo pero ambiciosa que parece tener un gusto especial por los magos famosos. Harry Potter por sí solo no puede satisfacer su apetito. Desde que Víctor Krum, el buscador búlgaro y héroe de la última Copa del Mundo, llegó a Hogwarts, la señorita Granger había estado jugando expertamente con los sentimientos de los dos chicos. Pansy Parkinson, una bella y vivaz estudiante de cuarto año, afirmó que la señorita Granger podría haber preparado una poción de amor para seducir a los dos guerreros. Nunca pensé que Hermione se convertiría en una chica tan voluble, dijo Justin con incredulidad. Era bastante inocente hace unos años. Tienes que tener cuidado, reflexionó Zacharias. ¿Qué pasa si ella se acerca a ti y usa un afrodisíaco contigo y Cedric? Ernie de repente se dio cuenta. Tenemos que recordárselo también. Jon pasó a la página anterior sin poder hacer nada. No había duda de que la autora de esta obra maestra era Rita Skeeter. Parecía que había ganado la partida en su batalla con Hermione. Pero cuando Hermione descubrió el secreto de que era una animaga ilegal, Jon sintió un momento de silencio en su corazón por esta veloz reportera británica. No hagas caso a esos chismes y rumores, negó con la cabeza con indiferencia. Primero tengo que desayunar y luego prepararme para ir a Hogsmeade. Cuando Jon salió del castillo, un sol plateado y débil iluminó los terrenos. El clima de hoy fue casi el más cálido que había sido en todo el año. A la salida del castillo, Jon se encontró con Astoria con éxito. Astoria salió corriendo de un grupo de chicas de Slytherin con la cara roja, y Jon tuvo que observar sin vergüenza cómo sus amigos de Hufflepuff se marchaban primero. Cuando quedaron los únicos dos, caminaron lentamente hacia Hogsmeade. A la entrada del pueblo, Jon vio las espaldas de Harry Potter, Ron Weasley y Hermione Granger, con un perro negro grande y delgado siguiendo a Harry. Parecían dirigirse fuera del pueblo. Jon los ignoró y siguió a Astoria hasta una pequeña casa de té al costado del camino. El lugar era pequeño y brumoso, y todo parecía estar decorado con volantes o lazos. Encontraron un asiento junto a la ventana y se sentaron. ¿Qué te gustaría?, preguntó la señora Puddifoot, una mujer regordeta con pelo negro brillante recogido en un moño, mientras se abría paso entre dos mesas con dificultad. 2 tazas de té de Ceilán, por favor, dijo Astoria en voz baja. Luego volvió a mirar a Jon y añadió, probablemente no te guste el café, ¿verdad? Lo que sea. Jon se encogió de hombros. Los clientes de la casa de té eran todos hombres y mujeres, y parecía que Jon y Astoria eran la pareja más joven. Había algo ambiguo en el aire y Astoria parecía un poco nerviosa. Se sirvió el té negro y los dos charlaron sin rumbo. Primero hablaron sobre la situación actual de los Boutroutles en el bosque prohibido, luego hablaron sobre los planes para las vacaciones de Pascua en un futuro cercano. Astoria incluso habló sobre una noticia que vio esta mañana. Los oficiales responsables de capturar al fugitivo de Azkaban, Black, afirmaron que Black apareció en Argelia esta mañana. Simplemente charlamos sin ninguna incomodidad. De repente, un hombre y una mujer de al lado se levantaron y comenzaron a besarse. La atmósfera se volvió más ambigua y Jon sintió que su rostro ardía. ¿Qué tal si vamos a otro lugar?
Astoria susurró, con el rostro enrojecido por la vergüenza. Bueno. Jon asintió. Los dos abandonaron la casa de té a toda prisa. Lo siento, Jon. Astoria bajó la cabeza. No soporto el ambiente que hay ahí. Está bien. Yo también lo siento un poco. Jon sonrió y asintió. Hace buen tiempo afuera. Astoria pareció reunir coraje. Vacaciones de verano después de que termine el torneo de los 3 magos, ¿puedes venir a mi casa a jugar? ¿Ah? Jon se quedó atónito por un momento. Ya hablé con mi madre sobre el año nuevo. Dijo que te admira mucho, mi hermana también. Ya no te odia. La voz de Astoria tenía un tono suplicante. Entonces no les importará tu linaje. Parecía como si hubiera hecho un gran esfuerzo para pronunciar la última palabra. Mirando al aturdido Jon, preguntó débilmente. ¿No estás dispuesto? Por supuesto. Jon sonrió de mala gana. Lo haré si todavía estoy vivo para el tercer proyecto. ¿De qué tonterías estás hablando? Astoria hizo pucheros. ¿Cómo pudiste morir? El sacrificio de guerreros también es una tradición del torneo de los 3 magos. Jon dijo en tonos de broma. ¿Qué pasa si ocurre algo inesperado en el tercer evento? No digas tonterías. Astoria se tapó la boca. Está decidido, ¿estás de acuerdo? Había felicidad en su voz. De repente, Jon la abrazó y le dijo. ¿Qué tal si te llevo a comprar un regalo? Está bien. La chica parpadeó. Unos minutos después llegaron a la tienda de bromas de Sonko. Jon pasó más de 10 minutos seleccionando un par de espejos. Esto es una gran cosa. Zuko presentó con entusiasmo. Siempre que grites el nombre de la otra persona frente a un espejo, podrás verla aparecer frente al otro espejo. ¿Cuál es el precio? Jon preguntó. 100 galeones. Zuko añadió. Ese es el precio más bajo. Es demasiado caro. Jon. Astoria tiró de su manga y negó con la cabeza. No, es un precio justo. Jon la saludó con la mano y sacó una pequeña bolsa de monedas de oro de su bolsillo. Al mismo tiempo, miró por la ventana y vio a Harry, Ron y Hermione regresando a Hogsmeade. El gran perro negro corría felizmente alrededor de Harry. Capítulo 175. La muerte de Crouch. Durante el periodo siguiente, Jon se comportó mejor que nunca. Aparte del tiempo de clase, casi nunca salía de la sala común de Hufflepuff. Por supuesto, excepto la vez que fue a la oficina de Dumbledore para detención. Todas las noches, leía en la sala común hasta que ya no soportaba el ruido y luego regresaba al dormitorio. De vez en cuando practicaba un hechizo o dos, y la profesora Sprout consiguió un dormitorio vacío para él, y Sacharia se ofreció como voluntario para hacer su saco de boxeo. No había estado en la sala de los menesteres desde hacía más de 2 meses. Jon incluso sospechaba que las hierbas que contenía podrían haberse echado a perder porque habían permanecido allí demasiado tiempo. Pero a él no le importó. Desde que había preparado el suero de la verdad, Jon había dejado de lado el asunto de la poción por un tiempo. Durante una clase de adivinación a finales de mayo, la profesora Sprout apareció repentinamente en el aula. Ella le dijo a Jon que fuera al campo de Quidditch a las 5 de la tarde de este domingo, donde el señor Ludo Bachman les diría a los campeones cuál sería la tercera prueba. La profesora Sprout también animó a Jon y le dijo que no se pusiera nervioso por la tercera tarea. Solo entonces dejó que Jon regresara a la clase de adivinación. La profesora Trelawney miró a Jon con disgusto cuando regresó al aula, y luego predijo misteriosamente que habría una muerte antes de que terminara este semestre. Es una lástima que después de un año de clases de adivinación, tanto los alumnos de Hufflepuff como de Gryffindor ya hayan reconocido su verdadero rostro. Nadie prestó atención a su predicción, todos simplemente se rieron. El domingo por la tarde, Jon salió de la sala común de Hufflepuff y atravesó el vestíbulo de entrada. Acaba de chocar con Harry Potter, que bajaba corriendo las escaleras. Los dos se dirigieron juntos al campo de Quidditch, y durante el camino Harry todavía se preguntaba qué vería a continuación. Pero cuando llegaron a la cabaña de Madame Hooch, ambos quedaron bastante sorprendidos. El campo de Quidditch ya no era liso ni plano. Parecía como si alguien hubiera construido aquí innumerables muros largos y bajos. Estos muros bajos eran intrincados y tortuosos y se extendían en todas direcciones. Ludo Bachman y otros 2 guerreros los estaban esperando aquí. Fleur le sonrió brillantemente a Jon y Krum asintió. Bueno, ¿qué piensas? Bachman dijo con una mirada algo abatida en su rostro. Buen progreso, ¿verdad? En un mes, Hagrid los hará de 6 metros de altura. No te preocupes. Bueno, creo que ya puedes adivinar qué haremos aquí. ¿Es un laberinto? Krum dijo bruscamente.
Exactamente. Dijo el señor Bagman. Es un laberinto. La tercera prueba es muy sencilla. La copa de los 3 magos está en el centro del laberinto, y quien la toque primero obtendrá la máxima puntuación. Todo lo que tenemos que hacer es atravesar el laberinto. Fleur dijo. Habrá algunos obstáculos, como los animales de agrado, algunos hechizos. Bagman continuó explicando. Como siempre, entren según la puntuación. El señor Art primero, seguido del señor Krum, la señorita Delacour y el señor Potter. Entonces Bagman pareció un poco impaciente y se fue apresuradamente después de decir esto. Los 4 guerreros miraron alrededor del laberinto que aún estaba en construcción. Jon y Fleur se fueron de aquí, y los 2 regresaron al castillo hablando y riendo. La actitud de Fleur hacia Jon ha sido bastante buena desde la segunda tarea. Harry quería regresar al castillo, pero Krum lo detuvo. Krum le susurró algo a Harry y luego usó sus poderosos músculos para llevarlo al bosque prohibido. Jon sabía que Krum le estaba preguntando a Harry sobre Hermione, así que no los detuvo. Comí algo en el vestíbulo y cuando terminé ya eran casi las 7. Jon se apresuró a ir a la oficina de Dumbledore en el 8º piso. Quedaban solo unas pocas semanas para que terminara el semestre y no le quedaban muchas más detenciones. Es raro que el monstruo de piedra no esté durmiendo a esta hora porque alguien está intentando entrar en la oficina de Dumbledore. ¿Puedes abrir la puerta? Harry Potter dijo enojado, con el rostro lleno de ansiedad. Realmente tengo algo que ver con el profesor Dumbledore, es muy urgente. El monstruo de piedra levantó la cabeza fríamente y lo ignoró. Harry le dio una patada fuerte, pero no tuvo ningún efecto más allá de sujetar su dedo gordo del pie en agonía. ¿Qué ocurre? Jon se acercó y preguntó con calma. Harry lo miró fijamente. La ansiedad en su rostro no había desaparecido en absoluto. Debo ver al profesor Dumbledore. El señor Crouch apareció cerca del bosque prohibido. Parece que se ha vuelto loco. Jon se dio cuenta de lo que estaba pasando y dio unos pasos más cerca, listo para ayudar a Harry a abrir la puerta. Pero parece que no necesito su ayuda. En ese momento, el muro de piedra cubierto de palabras detrás del monstruo de piedra se abrió silenciosamente, y Dumbledore estaba allí, vistiendo una larga túnica verde con una expresión ligeramente sorprendida en su rostro. ¿Cuál es el problema?, preguntó, mirando de Harry a Jon. Jon hizo un gesto con la mano indicando que simplemente estaba de paso. Profesor, el señor Crouch está aquí, en el bosque, quiere hablar con usted. Crouch no está bien, no es normal, dijo que quería advertir a Harry. Jadeó y gritó con fuerza. Krum se quedó allí para cuidarlo. Dirige el camino, dijo Dumbledore sin dudarlo, y se apresuró a recorrer el pasillo detrás de Harry, dejando a Jon solo al lado del monstruo. Desde lejos, oía a Harry decir intermitentemente. El señor Crouch dijo que había hecho algo terrible y mencionó a su hijo y a Bertha Jorkins y a Voldemort y dijo algo así como que Voldemort se había vuelto más fuerte. Jon miró sus espaldas alejándose, pensó cuidadosamente y decidió no seguirlos. Miró de reojo al monstruo de piedra. El monstruo de piedra, que tenía una mirada fría en su rostro hace un momento, e inmediatamente bajó la cabeza y mostró una sonrisa ronca. Pluma de azúcar ofreció. Ah, plumas de azúcar. Jon dijo rápidamente. El monstruo de piedra le dio paso a Jon y él entró rápidamente. Apenas unos segundos después de entrar, el gran pájaro rojo brillante de repente chocó contra él. Fawkes parecía saber que Dumbledore no regresaría en el corto plazo, y sus ojos estaban fijos en la billetera de Jon. Jon sacó unas cuantas bolsas de hierbas de su bolsillo y miró al Fénix devorando la comida, sintiéndose un poco simpático. Pobrecita, el profesor Dumbledore te dio una comida tan mala. Y así, la historia continúa aquí, en Fig Voices. Si te está gustando este relato, hay muchas más historias esperándote. Capítulo 176. El tercer proyecto para Harry Potter, que aún no había cumplido 15 años, el último mes de 4º grado lo hizo sentir más cansado que nunca. En primer lugar, era asunto del señor Barty Crouch. En ese momento, Harry estaba teniendo una conversación secreta con Viktor Krum en el bosque prohibido, pero se encontró con el señor Crouch que se había vuelto loco. Harry se apresuró a encontrar al profesor Dumbledore, pero cuando regresó encontró que Krum estaba inconsciente y el señor Crouch había desaparecido por completo. Y luego están sus cicatrices. En la siguiente clase de adivinación, Harry tuvo una pesadilla. Soñó que Voldemort estaba torturando a Colagusano e incluso iba a dárselo de comer a la serpiente, pero pronto, Voldemort recibió una carta enviada por una lechuza.
Después de leer la carta, dejó ir a Cola Gusano, diciendo que su error había sido corregido y que la persona que no debería haber aparecido estaba muerta. Después de despertar de la pesadilla, la cicatriz se sentía caliente y dolorosa. Entonces, accidentalmente se encontró con un objeto mágico llamado pensadero en la oficina de Dumbledore. En el pensadero vio un recuerdo que pertenecía a Dumbledore. En este recuerdo, supo que Karkaroff y Snape habían sido mortífagos, y Bachman también había trabajado para los mortífagos y el hijo del señor Crouch, Barty Crouch Jr., que fue encarcelado y murió en Azkaban. Para ser honesto, esta serie de accidentes dejó a Harry exhausto. Por supuesto, lo más crucial es el evento final del torneo de los tres magos. Aunque ya se había consolado pensando que el último proyecto era solo un preludio, Ron estaba casi seguro de ganar el campeonato de Hogwarts. Pero en el fondo de su corazón, Harry siempre tuvo un destello de fantasía. ¿Qué pasaría si todavía tuviera la oportunidad de ganar el campeonato? Ser el mejor estudiante de las tres escuelas de magia más destacadas de Europa. ¡Qué gran honor sería! Al mismo tiempo, ya fuera el director Dumbledore, el padrino Sirius o Loco Moody, las tres personas en las que Harry más confiaba, todos estaban de acuerdo en que si alguien quería matar a Harry, esta tercera tarea sería la última oportunidad. Así que en el último mes de este semestre, Harry trabajó más duro que nunca. Aprende algo para protegerte. Con la ayuda de Ron y Hermione, Harry aprendió muchos hechizos prácticos durante este periodo, incluido el encantamiento de barrera, el encantamiento de escudo, el encantamiento de dirección, etc. Afortunadamente, como guerrero de Hogwarts, no necesitó tomar el examen final. De lo contrario, con el tiempo de revisión, pensó que realmente se volvería loco. Los nervios de Harry, desgastados a medida que se acercaba el 24 de junio, estaban mejor que antes del primer y segundo proyecto. Porque creía que había hecho lo mejor que podía para prepararse para esta ocasión. Además, este era el último obstáculo, no importaba si el resultado era bueno o malo, el campeonato estaba a punto de terminar y esta gran carga podría ser levantada. Aunque como guerrero del torneo de los tres magos, no tienes que realizar el examen final. Pero todavía tenía que sentarse en la parte de atrás del aula para cada examen, viendo a sus compañeros tomar sus exámenes mientras hojeaba sus libros, buscando un hechizo útil para la tercera tarea. Después del último examen de historia de la magia, la profesora McGonagall le informó que los familiares de los campeones estaban invitados a ver la final y él podría ir a conocerlos. Harry no podía creer que los Dursley regresaran a ver su partido, pero aún así estaba muy feliz cuando vio a la señora Weasley y a Bill Weasley. En un rincón de la habitación, Víctor Krum hablaba rápidamente en búlgaro con sus padres de cabello oscuro. Había heredado la nariz aguileña de su padre. Al otro lado, Fleur Delacour charlaba en francés con su madre, cuya hermana pequeña, Gabrielle, cogía de la mano de su madre. Sin embargo, Harry no vio a los padres de Ron. Ninguno de los padres del señor Art es mago. La profesora McGonagall explicó. Entonces le pidió a Pomona que sus familiares no vinieran a ver la final. Harry, Bill y la señora Weasley pasaron la tarde caminando por el castillo antes de regresar al gran comedor para cenar. Víctor Krum y Fleur Delacour pasaron su última tarde de la misma manera. Solo Ron no ha aparecido. Se dice que ha estado en la sala común de Hufflepuff, ocupado con algo desconocido. La cena fue más pesada de lo habitual, pero Harry no comió mucho porque ahora estaba muy nervioso. Mientras el techo encantado se oscurecía, Dumbledore se puso de pie en la mesa del personal. Damas y caballeros, en 5 minutos los invitaré a todos al campo de Quidditch para ver la final del torneo de los tres magos. Ahora, por favor, pídanles a los campeones que sigan al señor Bachman al patio de recreo. Entre aplausos, Harry salió del salón con Ron, Delacour y Krum. Caminaron hacia el campo de Quidditch, que estaba completamente irreconocible. Un seto de 20 pies de altura rodeaba el límite del terreno. Delante de ellos había un hueco que era la entrada al gran laberinto. El pasaje interior estaba oscuro y parecía un poco aterrador. Hagrid, Moody, la profesora McGonagall y el profesor Flitwick entraron al estadio con sus sombreros decorados con grandes estrellas rojas. Hagrid le dijo a Harry que patrullarían el perímetro del laberinto y rescatarían a cualquier concursante que emitiera chispas rojas. Moody también se adentrará en el laberinto para evitar que algunas criaturas peligrosas dañen a los jugadores. Después de todo, Moody es el único que puede moverse libremente en el laberinto con su ojo mágico.
Cuando Harry escuchó que Moody entraría al laberinto para protegerlos, no pudo evitar respirar aliviado. Si el mortífago escondido en Hogwarts quería aprovechar esta oportunidad para hacerse daño, definitivamente sería descubierto por Ojo Loco Moody. Así que estoy básicamente a salvo. El señor Bachman hizo un último resumen de las reglas del juego. Los 4 concursantes entran al laberinto uno tras otro según el orden de sus puntuaciones anteriores. El primero en entrar será Jonard con 85 puntos, quien será el primero en entrar al laberinto. Luego está Víctor Krum con 58 puntos, que entrará al laberinto en 54 minutos. El siguiente es Fleur Delacour con 55 puntos, que entrará al laberinto en 1 hora. Finalmente fue el propio Harry, con una puntuación de 54. Sería el último en entrar al laberinto 2 minutos después de Fleur, es decir, 1 hora y 2 minutos después de que Jon entrara al laberinto. Se escuchó una fuerte ovación desde las gradas, seguida de un breve silbido, y Harry vio a Jon corriendo hacia el laberinto. El profesor Moody también cojeó tras él. Harry se sentó y trató de calmarse lo más posible. Necesitaba esperar aproximadamente 1 hora, luego sería su turno de actuar. Capítulo 177 Doble Gloria. Esperé pacientemente durante casi 1 hora. Harry siempre estaba preocupado de que el profesor Moody saltara de repente del laberinto y les dijera a todos que Jon había levantado el cáliz de fuego. Afortunadamente no ocurrió nada decepcionante de ese tipo. Parece que no es una tarea fácil atravesar el laberinto y recoger el cáliz de fuego. El tiempo pasaba minuto a minuto. Víctor Krum y Fleur Delacour también entraron al laberinto uno tras otro. Entonces Harry oyó al señor Bachman gritar su nombre. Trotó apresuradamente a lo largo del seto alto y entró en el laberinto. El laberinto estaba tan oscuro que apenas podía ver el camino. Harry lanzó un hechizo fluorescente y no muy lejos vio un troll. Pero parecía que algo lo había dejado inconsciente, y Harry lo evitó rápidamente. No quería despertar al troll. Había experimentado los problemas que el troll podía causar en su primer año. Parece que entrar tarde al laberinto tiene algunas ventajas. Las personas que van delante han eliminado muchas cosas problemáticas. Seguí caminando hacia adelante por un trecho y pisé una cosa negra en el suelo. Al observarlo más de cerca, parecía ser el cadáver de un dementor. Este dementor había sido partido en dos por la cintura por algo, y Harry se asustó un poco cuando lo vio. Él huyó rápidamente de allí. Harry continuó caminando, tan rápido y silenciosamente como pudo, con la varita en alto, escuchando atentamente todo lo que sucedía a su alrededor. Gira a la izquierda, gira a la derecha, gira a la izquierda otra vez. De repente, se encontró en un callejón sin salida. Lanzó un hechizo direccional y descubrió que había ido demasiado al este. Después de retroceder cierta distancia hacia el oeste, Harry de repente vio dos chispas rojas que se elevaban hacia el aire. Las ubicaciones de las dos chispas no están muy lejos de mí, entonces deberían ser Víctor Krum y Fleur Delacour. ¿Podría ser que ambos fueron eliminados? Harry no pudo evitar sentirse extasiado. Esto significaba que el campeonato probablemente pertenecería a Hogwarts. Me pregunto dónde está Jon. Tal vez ya esté muy cerca del cáliz de fuego. Aunque Harry estaba agradecido con Jon por el segundo proyecto, no quería rendirse así como así. Animándose, continuó siguiendo la dirección indicada por el hechizo direccional y se dirigió hacia la parte más profunda del laberinto. Este es un concurso entre ellos dos. Durante 10 minutos no encontró más que callejones sin salida y 2 veces tomó el mismo camino equivocado. Finalmente encontró un nuevo camino y corrió por él. Harry sintió que tenía mucha suerte. Se encontró con varios monstruos difíciles en el camino, pero otros lo derrotaron cada vez. Solo hay que pasar con cuidado y no hacer demasiado ruido. En el medio, también se encontró con una esfinge, que le hizo una pregunta, pero afortunadamente, Harry la respondió y pasó su prueba. Luego llegó el escreguto de cola explosiva de Hagrid, que Harry nunca había imaginado que crecería tanto. El caparazón del escreguto era más duro de lo que Harry había imaginado. Rebotó en un hechizo aturdidor y un hechizo de obstáculo que Harry lanzó. Afortunadamente, el segundo hechizo de obstáculo golpeó el abdomen del escreguto y lo tiró al suelo. Pero Harry también estaba sucio y flácido cuando caminaba. Pero la niebla circundante se va haciendo cada vez más oscura. Esto le dio a Harry motivación, porque significaba que estaba muy cerca del cáliz de fuego. Pero Jon salió 1 hora antes que él, así que ¿por qué no ha llegado todavía? Esto es lo que más le desconcierta a Harry. Quizás fue atacado por algo, pensó Harry. Pasando por otro camino, de repente, Harry sintió que su respiración se aceleraba.
porque vio el trofeo. El cáliz de fuego se encontraba en su pedestal a 100 metros de distancia, brillando tentadoramente. Harry aumentó rápidamente su velocidad, aunque debido a que cojeaba, su velocidad era limitada. El espejo de Erised pareció aparecer en la mente de Harry. Se vio a sí mismo sosteniendo el cáliz de fuego, vio a toda la escuela animándolo, vio a Cho sonriéndole. Entonces Harry se detuvo. Estaba a menos de un pie del cáliz de fuego. Sí, hay una persona tumbada aquí. Honard está tumbado aquí. Ha caído en coma y tiene varias heridas en el cuerpo. Al mismo tiempo, alrededor del cáliz de fuego, los cadáveres de varias arañas gigantes yacían desordenadamente. La acromántula, esa araña enorme y feroz, con la que Harry había entrado en estrecho contacto en su segundo año. No hay duda de que esta es una prueba que les dio a Grid. Estas 3 arañas gigantes de 8 ojos eran todas adultas, con 8 ojos negros brillantes y pinzas afiladas, lo que hizo que Harry se sintiera un poco asustado. Comenzó a comprender por qué había podido llegar al cáliz de fuego sin encontrar ningún obstáculo en el camino. Miró la reluciente copa dorada y luego miró a Jon, que yacía inconsciente en el suelo. Harry simplemente sintió que todo su cuerpo temblaba. ¿Sí? Solo un paso más y seré el campeón del torneo de los 3 magos. ¿Pero es esto justo para Jon? Había muy pocos compañeros de clase en Hogwarts a quienes Harry admiraba desde el fondo de su corazón, pero Jon era sin duda uno de ellos. Era un año más joven que Harry, pero su actuación en el primer y segundo proyecto hizo que Harry lo admirara. Especialmente en el segundo proyecto, incluso cuando eran competidores, Jon todavía me dio la mentonera. Si no fuera por él, me habría sentido avergonzado frente a toda la escuela. Y ahora, se precipitó hacia el frente y superó todos los obstáculos. Pero cayó a un paso del cáliz de fuego. Si levanto la copa de oro así, ¿no sería muy injusto para él? La dignidad en el corazón de Harry no le permitiría ser algo tan desvergonzado. ¿Pero deberíamos renunciar a ese honor de esta manera? Harry frunció los labios. Para ser honesto, él estaba reacio a renunciar a ese honor bien ganado. En ese momento, de repente recordó lo que Jon le dijo al final de la segunda prueba. Si los dos sostenemos juntos la copa de oro, será el doble de gloria para Hogwarts. Harry inmediatamente tomó una decisión que personalmente pensó que era la más justa. Lentamente levantó a Jon, tomó una de sus manos y le ofreció la suya. Al mismo tiempo, sostuvo las asas de ambos lados del cáliz de fuego. Entonces, de repente, Harry sintió como si algo tirara de su ombligo. Sus piernas se despegaron del suelo, pero no pudo soltar la copa de los 3 magos, que lo arrastró hacia adelante en medio del viento silbante y los colores arremolinados, con Honard a su lado. Llegaron a un cementerio oscuro y cubierto de vegetación. El entorno era inquietante y silencioso. Una figura caminaba hacia ellos entre las tumbas. Era bajo y llevaba una capa con capucha que le ocultaba el rostro. En sus brazos sostenía algo que parecía un bebé. Jon a su lado todavía estaba inconsciente. El hombre se detuvo frente a una enorme lápida de mármol, a solo 6 pies de distancia de ellos. La cicatriz de Harry le dolía violentamente, el dolor más intenso que había sentido en su vida. La varita se le resbaló al suelo, se cubrió la cara con las manos y cayó al suelo con las piernas dobladas. No podía ver nada frente a sus ojos y sentía que su cabeza estaba a punto de explotar. Cola gusano, mata al que está en el camino. Una voz siniestra y aguda salió de la boca del bebé. Un grito agudo atravesó el aire nocturno. Avada Kedavra. Una fuerte luz verde atravesó los párpados de Harry y oyó que algo caía pesadamente a su lado. La cicatriz le dolía tanto que sentía náuseas y quería vomitar. Sabía que su peor temor podría haberse hecho realidad. Cuando abrió los ojos, vio. Honard yacía tendido en el suelo. Está muerto. Capítulo 178. Arrasando con Little Angleton. Ridley Hall en Little Angleton, alguna vez el edificio más grande e impresionante en kilómetros a la redonda, ahora se encontraba en un estado de extrema decadencia. Actualmente se reconoce este lugar como una casa embrujada. Hace medio siglo, un misterioso asesinato estalló en la mansión Ridley. Los 3 miembros de la familia Ridley que vivían aquí murieron de la noche a la mañana. El diagnóstico forense final fue que las 3 personas murieron simultáneamente por un infarto agudo de miocardio. Hace casi un año, otro jardinero murió inexplicablemente en esta casa, también debido a un infarto agudo. Un día, unos niños valientes se acercaron y dijeron a otros que desde adentro provenían susurros horribles.
A partir de ese momento, el misterio en torno a la mansión Ridley y sus alrededores se hizo aún más fuerte, y nadie se atrevió a acercarse a las inmediaciones de la mansión. Además de un equipo de investigación que realizó breves estancias aquí en 2 ocasiones, en agosto del año pasado y en mayo de este año. Este y el cementerio contiguo han permanecido desolados desde entonces. En un bosque a menos de media milla de la casa Ridley, aparecieron 8 hombres con apariencia de europeos del este que vestían uniformes de camuflaje y parecían ser soldados. Sus edades varían, el mayor tiene casi 50 años y el más joven aparenta apenas 20 años. El líder era un hombre de pelo corto, piel oscura y rostro sombrío. Capitán Malasenko, ¿cuánto dinero podremos recibir cada uno de nosotros una vez cumplida la misión? El soldado más joven preguntó suavemente. $50,000 siempre y cuando completemos la misión con éxito. El hombre sombrío llamado Capitán Malasenko dijo. Todos más los 20,000 que les di antes, un total de 70,000. $70,000, suspiró el veterano de 50 años, es una suma generosa para comprar mi vida. ¿Cuántos rublos equivalen a $70,000 estadounidenses? El soldado más joven preguntó de nuevo. Hace 5 años, equivalía a más de 40,000 rublos. Puedes ahorrarte esa cantidad trabajando como oficial durante más de 10 años. El hombre sombrío bajó la cabeza y dijo, ya no. Ahora equivale a 200 millones de rublos. 200 millones. El soldado más joven pareció asustarse ante la cifra. No puedo ganar tanto dinero ni trabajando duro durante 100 años. 200 años no son suficientes, quizás en pocos años la cifra llegue a 400 o 500 millones. El veterano de 50 años resopló fríamente y luego preguntó, entonces, ¿qué debemos hacer? ¿Qué orden tan extraña? La expresión del hombre sombrío se tornó seria. Primero, tienes que prestar atención a una serpiente. Toma esto. Mientras hablaba, le dio a cada persona 2 granadas. Bomba de fósforo blanco. Alguien miró el logo de la granada y gritó sorprendido. Sí, una pitón tan gruesa como un cuenco. Si la encuentras, usa esto para hacerla explotar. El hombre sombrío explicó. El empleador dijo que si lograban hacer estallar la pitón, todos recibirían una recompensa extra de $10,000 estadounidenses. Hay pitones en Gran Bretaña, murmuró para sí el soldado más joven. No podemos matarlas a balazos. Nuestro empleador nos ha dicho que lo mejor es utilizar armas altamente letales para enfrentarlo. El capitán Malasenko repitió con rostro sombrío. Bueno, ¿qué más? Y luego solo nos queda esperar. El hombre de rostro sombrío continuó. Espere a que aparezca una luz roja y una luz verde en la ubicación del cementerio, y entonces estaremos en posición de inmediato. Entonces, detonaremos varios barriles de gasolina enterrados en el cementerio e incendiaremos el bosque circundante después, cuando desaparezcan las luces rojas y verdes, arrasaremos todo el cementerio. El hombre de rostro sombrío dijo con calma, como si estuviera diciendo que deberíamos ir a almorzar más tarde. Mientras hablaba, recogió del suelo un rifle de asalto AK-47 y un lanzacohetes RPG. Todos se reunieron y recogieron sus rifles y lanzacohetes del suelo y revisaron las municiones en el interior para ver si había algún problema. ¿Qué pasa después? El soldado más joven continuó preguntando. Entonces corran, sepárense. El líder miró a su alrededor y dijo, corran todos los que puedan. Nuestro jefe dijo que los objetivos que vamos a atacar son personas extremadamente peligrosas. Podemos morir en cualquier momento. Corran a un lugar seguro, quítense la ropa y luego vayan al puerto de Liverpool. Ya contacté con el traficante de personas y él puede llevarlos de regreso a Moscú. Cuando regrese a Moscú y consiga el dinero, le propondré matrimonio a Tonya. Dijo emocionado el soldado más joven. ¿Qué tipo de persona es el empleador del que estás hablando? Preguntó significativamente el veterano de unos 50 años. Dijo que su nombre era Sal. El sombrío líder meneó la cabeza. Aunque no creo que sea un nombre real, y no sé nada de él, quizás el patrón teme que, si me capturan vivo, revele su información a sus enemigos, pero el dinero es real, con eso basta. Y también dijo que una vez que este asunto termine, no se comunicará con nosotros de ninguna manera. Añadió el líder. ¿Qué pasará si morimos? El veterano de 50 años continuó preguntando. El dinero se transferirá a la cuenta de todos modos, así que les recordé a todos que escriban una nota de suicidio, dijo el líder. Eso suena bien. El veterano de 50 años suspiró.
Si muero y mi hijo recibe el dinero, podrá seguir siendo profesor en la Universidad de Moscú en lugar de conducir un taxi para ganarse la vida. Todos cállense. A excepción del joven soldado ruso de unos 20 años que parecía un poco emocionado, el resto de la gente tenía expresiones serias. A lo lejos, hubo un destello repentino de una fuerte luz roja y una fuerte luz verde. Camaradas hermanos. El hombre de rostro sombrío se levantó. Es hora de partir. ¡Hurra! Los huesos del padre, donados accidentalmente, pueden darle una nueva vida a tu hijo. La carne de un sirviente, donada voluntariamente, puede devolver la vida a tu amo. La sangre de tus enemigos, cuando se ve obligada a darla, puede resucitar a tus enemigos. Harry estaba atado y observaba a Cola Gusano verter su sangre en el crisol junto a la tumba. Entonces, la cosa con aspecto de bebé se convirtió en el verdadero cuerpo de Voldemort. Voldemort resucitó. Voldemort conjuró una marca tenebrosa en el brazo de Cola Gusano, luego lo tocó y convocó a los mortífagos. Harry escuchó los nombres de muchos mortífagos, incluidos Malfoy, Avery, Snape, Crabbe, Goyle, Nott. Entonces, Voldemort le pidió a Cola Gusano que le devolviera su varita para poder batirse en duelo con Harry 1 a 1. Capítulo 179 Muerte, un nuevo comienzo, parte 2. Harry nunca imaginó que realmente tomaría una varita y se batiría en duelo con Voldemort cara a cara. Él utilizó un encantamiento desarmador sobre Voldemort, y luego su varita y la varita de Voldemort emitieron dos deslumbrantes luces rojas y verdes, cubriéndolos a ambos. Entonces aparecieron de repente los espíritus de sus padres, Bertha Jorkins y un anciano Muggle. Sus almas le dijeron a Harry que detendrían a Voldemort, permitiendo que Harry escape rápidamente usando el cáliz de fuego. Harry abandonó el círculo de luz rojo y verde y se sorprendió al descubrir que todo a su alrededor estaba ardiendo. Sí, los bosques por todas partes estaban envueltos en llamas. Los mortífagos utilizaron hechizos de purificación de agua para intentar extinguir las llamas. Mientras tanto, Cola Gusano estaba de pie frente a él, dirigiendo el cáliz de fuego con su varita. Harry pateó a Cola Gusano y corrió hacia el cuerpo de Honart, que no estaba muy lejos. Entonces gritó, «El trofeo está volando». Harry agarró el asa de la taza. Al mismo tiempo, la luz roja y verde desapareció. Harry oyó a Voldemort gritar de rabia, y en ese mismo momento sintió un tirón justo debajo de su ombligo, y el traslador funcionó. Fue arrastrado por un torbellino, con Jon a su lado y regresaron. Todo lo que podía oír eran las fuertes explosiones y lo que parecían ser los gritos de los mortífagos. Harry se sintió caer al suelo, con la cara enterrada en la hierba y la nariz llena del olor a hierba. Apretó con fuerza los dos objetos que aún sostenía, el mango liso de la copa de los tres magos y el cuerpo de Jon. Sintió que si soltaba a alguno de ellos, caería en la oscuridad por completo. Una ola de sonido lo abrumó, había sonidos por todas partes, pasos, gritos. Harry frunció el ceño fuertemente, como si esto fuera una pesadilla que pronto pasaría. Una mano grande le agarró el hombro y le dio la vuelta. «Harry, Harry», gritó Albus Dumbledore. A excepción de Dumbledore, había multitudes de personas a su alrededor, todas presionando hacia él. «Ha vuelto», dijo Harry débilmente, «Voldemort ha vuelto». «¿Qué pasa? ¿Qué pasó?» El ministro de magia, Cornelius Fudge, se acercó con curiosidad. ¿Es este Honart? ¿Qué le pasó? Se inclinó y tocó el cuerpo de Jon. Merlín, tartamudeó Fudge. «Art, él está muerto». Los gritos resonaron en el cielo nocturno. «Está muerto. Está muerto. Honart, está muerto». Harry miró a la profesora Sprout, y había una expresión en su rostro que Harry nunca había visto antes. Ella caminó temblando y se sentó en el suelo. «¿Qué pasa?», gritó la profesora Sprout desesperada. «¿Qué demonios está pasando? Jon está muerto». La voz de Harry nunca había sido tan baja. Cola Gusano lo mató. Un fuerte puñetazo golpeó con fuerza el rostro de Harry, y sintió que una de sus gafas se rompía a través de las otras gafas. Vio al chico, que parecía ser Zacharias Smith, un Flepuff de tercer año. «¿Lo mataste?». Zacharias gritó enojado. «¿Lo hiciste?». «Cálmese, señor Smith», gritó Dumbledore. Incluso si el profesor Dumbledore habló, no pudo detener las acciones de Zacharias. Agarró fuertemente el cuello de Harry y le preguntó. Harry no respondió. La otra parte tenía razón. Él fue quien mató a Jon. Finalmente, Hagrid corrió y los separó. Harry miró a través de la mitad restante de sus gafas y vio a los otros dos concursantes.
El rostro de Víctor Krum estaba lleno de incredulidad, y Karkaroff a su lado estaba aún más pálido. Fleur Delacour se desplomó en los brazos de Madame Maxime, y Madame Maxime le secó suavemente las lágrimas. Ron Weasley y Hermione Granger también corrieron, y Ron atrapó a Harry para evitar que cayera al suelo. Hermione le preguntó con voz temblorosa, ¿Jonel está muerto? Sí. Harry bajó la cabeza. Lo maté. No puedo creerlo en absoluto. Era la primera vez que Harry veía una expresión tan triste en el rostro de Hermione. El rostro de la profesora McGonagall se puso más pálido que nunca y miró el cadáver con impotencia. El profesor Flitwick se quitó el sombrero. El profesor Snape bajó la cabeza y nadie pudo ver la expresión de su rostro. Al mismo tiempo, sus ojos estaban fijos en su propio brazo derecho. Solo la expresión del profesor Albus Dumbledore no era tan pesada. Su rostro estaba lleno de sorpresa y curiosidad. Después de unos segundos, miró de reojo hacia el castillo. Todas las gradas quedaron en un silencio sepulcral. En las gradas de Gryffindor, todos guardaron silencio. Había una niña en primer grado que apretaba fuertemente los labios para evitar llorar. En Hufflepuff, el rostro de Anna Abbott estaba cubierto de lágrimas, Eloise Midgen sollozaba en silencio y Cedric Diggory clavó ferozmente su varita en el suelo. En las gradas de Ravenclaw, tanto hombres como mujeres estaban sumidos en el miedo y la tristeza. A excepción de Luna Lovegood, que se agarró la barbilla y parecía perdida en sus pensamientos. Luna, ¿no dijiste siempre que él era tu amigo? Melinda Bobin preguntó en voz baja. Sí, pero siento que Jon todavía está vivo. Luna murmuró. La bestia acosadora que se cierne sobre el cadáver es diferente a la de antes. No dejes volar tu imaginación, dijo Melinda con una sonrisa irónica. En las gradas de Slytherin. Genial, Draco. Está muerto. Vincent Crabbe gritó emocionado. ¿No te ves muy feliz?, preguntó McGonagall con curiosidad. Este bastardo. La voz de Draco Malfoy era un poco incoherente. Debería haberle dicho a mi padre dejar que le rogara al Señor Oscuro que perdonara a este bastardo. Debería haberlo derrotado personalmente y humillado. En lugar de esto debería haberle dicho a mi padre. El Señor Oscuro habría escuchado el consejo de mi padre. Al otro lado, Daphne Greengrass abrazó fuertemente a su hermana. Astoria dijo con voz temblorosa. Es un sueño, hermana. La voz de Astoria nunca había sido tan aterradora. ¿Estoy soñando? Sí, esto es un sueño, dijo Daphne llorando. Hermana, me duele la cabeza. Olvídalo, no estés triste. Astoria se estremeció al abrir el espejo, un regalo de Jon hacía tantos meses en Hogsmeade. En el espejo, le pareció ver un par de ojos de color marrón oscuro que de repente brillaron. Déjame explicarte el capítulo anterior. Después de que las dos varitas hermanas de Harry y Voldemort se fusionaran y usaran el encantamiento Flashback, es decir, aparecieran la luz roja y verde, el encantamiento Flashback protegería a Harry para que no se quemara con la gasolina. El bombardeo no comenzó hasta que el hechizo de Flashback terminó. Para entonces, Voldemort estaba libre del hechizo de Flashback y Harry ya había escapado con el traslador. Capítulo 180. Malasenko. El capitán Yusef Malasenko nunca se había encontrado con un monstruo tan aterrador. Se les llama monstruos porque Malasenko considera que no son humanos en absoluto. Al principio pensó que unos cuantos barriles de gasolina serían suficientes para matarlos por completo, pero no esperaba que después de un breve pánico, fácilmente conjuraran corrientes de agua limpia de la nada y apagaran el incendio forestal en solo unos minutos. ¿Cómo lo hicieron? Esto desconcertó a Malasenko. El bombardeo posterior no logró el efecto esperado. Aunque es cierto que varios monstruos fueron arrasados junto con el pueblo llamado Little Angleton. Pero el resto de monstruos utilizaron un poder misterioso para evitar que el bombardeo les hiciera daño. Malasenko nunca imaginó que un mortal empuñando un pequeño palo podría detener una explosión así. Después de disparar todos los cohetes que tenía en la mano, decidió retirarse. Al fin y al cabo, el contrato entre él y su empleador se ha cumplido. Mientras huía, el capitán Malasenko fue atacado por otro monstruo. El monstruo se convirtió en una niebla negra y alcanzó a Malasenko. Parecía un inglés gordo y pronunciaba palabras como mugle que Malasenko no podía entender en absoluto. El palo que tenía en la mano emitió una luz amarilla y golpeó la pierna derecha de Malasenko. Entonces Malasenko sintió que su pierna derecha perdía la sensibilidad.
El monstruo volvió a gritar palabras extrañas, lo que provocó que Malacenko sintiera un dolor insoportable. Sin embargo, cuando la otra parte se reía a carcajadas, Malacenko aprovechó la oportunidad para apretar el gatillo del AK-47. 30 rondas de balas de 7,62 milímetros, a tan corta distancia, que Malacenko rugió y disparó al monstruo gordo a un colador. Para evitar que el otro muriera, Malacenko sacó una pistola y le aplastó la cabeza hasta convertirla en pulpa. Por muy raros que sean estos monstruos, están hechos de carne y hueso. No hay nada que temer. Habiendo perdido una pierna, Malacenko ya no pudo escapar. Arrastró su cuerpo destrozado, encontró una cueva cercana y se metió dentro. Al mismo tiempo, escuchaba atentamente la situación que le rodeaba. Pensó en muchas cosas. Lo primero que pensó fue en sus compañeros de armas, preguntándose cuántos de ellos podrían escapar. Espero que todos puedan regresar a Moscú, especialmente el joven de unos 20 años que aún no está casado. Pero también sabía muy bien que probablemente no había mucha gente que pudiera regresar. Después de todo, están aquí para arriesgar sus vidas por este trabajo, y su empleador lo dejó claro hace mucho tiempo. Malacenko pensó nuevamente en sus padres, su esposa y su hijo, tal vez nunca los volvería a ver. Desde el colapso de la Unión Soviética, sus vidas han sido muy difíciles hasta que recibieron la orden del señor Sal hace un año, y su situación mejoró gradualmente. Pensó de nuevo en sí mismo. Incluso si esos monstruos no lo encontraran, ¿cuánto tiempo podría durar en esta cueva, arrastrando su cuerpo herido? Malacenko sonrió amargamente mientras cambiaba el cargador de su AK-47. Pero todo vale la pena. Cuando se cierre el trato, habrá recibido un total de $200.000 estadounidenses, o más de 600 millones de rublos, del señor Sal. Esta cantidad de dinero es suficiente para que mis padres, mi esposa y mis hijos vivan una vida sin preocupaciones durante décadas. Hace unos años, nunca pensó que su vida valdría tanto dinero. Justo cuando Malacenko estaba soñando despierto, de repente oyó un crujido que venía de fuera de la cueva. Este sonido extraño. Lo primero que pensó Malacenko fue en la extraña serpiente grande que el señor Sal había mencionado antes. Frunció el ceño y silenciosamente agarró una granada de fósforo blanco en su cintura. Arrastrando una pierna rota, todo su cuerpo se tensó rápidamente. Pronto sí, efectivamente era una serpiente en la entrada de la cueva. Vio una enorme serpiente con una boca del tamaño de un cuenco arrastrándose lentamente hacia él. Los ojos de la serpiente eran brillantes y parecía que tenía inteligencia. Le sacó la lengua a Malacenko y le mostró los colmillos. El cuerpo de Malacenko no se movió en absoluto. Había oído del señor Sal que esta serpiente era bastante poderosa y que no era fácil matarla y que no podía ser tratada como otras serpientes. La serpiente gigante se acercó lentamente a Malacenko como si estuviera observando a su presa. Entonces abrió su boca ensangrentada. Al mismo tiempo, Malacenko sacó la mecha de la granada de fósforo blanco y la arrojó a la boca de la serpiente gigante. Solo se escuchó una explosión ligeramente sorda y una sonrisa apareció en los labios del capitán Malacenko. Luego cerró los ojos. Voldemort, que acababa de resucitar, dejó escapar un grito desgarrador. Nagini Nagini Nagini, maestro. Lucius Malfoy, que estaba cubierto de polvo, rápidamente lo sostuvo. Gritó el nombre de su mascota un tanto en vano. Hace apenas unos meses, después de matar al mugle llamado Frank, convirtió a Nagini en su sexto Horcrux. Pero ahora de repente sintió que su alma se desgarraba. Cola gusano, encuentra a Nagini. Gritó Voldemort. 10 minutos después, encontraron el cuerpo de Nagini en una cueva. También había un cadáver mugle cerca. Su cuerpo estaba intacto, lo cual era natural antes de que tuviera un cuerpo. Voldemort usó innumerables hechizos para fortalecer su cuerpo. Pero de la boca de Nagini salía humo blanco. ¡Bastardo! Voldemort gritó mientras agitaba su varita y cortaba el interior de la serpiente gigante poco a poco. Los órganos internos de Nagini quedaron quemados hasta quedar crujientes, y solo quedaron expuestos trozos de huesos negros. Malfoy parecía que estaba a punto de vomitar. ¡Malditos mugles! Voldemort rugió locamente. Agitó su varita sin rumbo, lanzando hechizos. Malfoy y Cola Gusano salieron corriendo asustados. Harry. Olas de llamada despertaron a Harry Potter. Fue llevado al hospital de la escuela por el profesor Dumbledore y Madame Pomfrey, pero cayó en coma tan pronto como se acostó en la cama. Me acabo de despertar hace un momento. ¿Qué está sucediendo?
Albus Dumbledore preguntó con preocupación. Profesor Dumbledore, dijo Harry mientras se cubría la cicatriz, vi que Voldemort estaba muy enojado porque alguien mató a su serpiente y estaba sufriendo. En ese momento, a Harry le pareció ver una mirada de alegría en el rostro de Dumbledore. Pero pronto desapareció. Que tengas un buen descanso. El profesor Dumbledore dijo amablemente. Profesor, ¿necesita que le cuente algunos detalles sobre la resurrección de Voldemort?, dijo Harry apresuradamente. No hay necesidad. Dumbledore hizo un gesto con la mano. Deberías descansar bien primero. Albus Dumbledore le dio algunas palabras de consejo a Madame Pomfrey y salió del ala del hospital. Luego se encontró con Filch, que estaba limpiando, y le preguntó casualmente. Argus, ¿viste a Alastor hace un momento? ¿Te refieres al profesor Moody? A Filch le costó mucho esfuerzo entender quién era Alastor. Filch respondió respetuosamente. Lo vi, director, me lo encontré en el 8º piso, cerca de su oficina. Antes de finalizar con este video quiero dar un agradecimiento especial a Juan Daniel Sigero Jiménez, Herman Pagliafora, Osvaldo Alegre Belmar, Eduardo Vergara, Cotoria Cane, Gianeap, Waxikei, Juan Hernández, Javier Acosta, Jeffrey Rugama, José Perea, Juan Ceballos, Jeffrey Urrutia, Víctor Juárez, Nach Sanma, Brandon Alberto Plata Espinosa, Wilkins Ayala Cuevas, Silver Flash, Víctor Santos, Admed Enríquez, Víctor Guzmán, Yacer Saavedra, Leonardo Gutiérrez, José Hernández, Giovanni Perdomo, Gustavo Adolfo González Suárez, Luz Sebastián Burciaga, Héctor R.P., Chepo, Luis Justo Montalvo, Cuchi y José Sullón. Si te está gustando la historia, puedes seguir viendo los siguientes capítulos en el canal.